Hablemos del recorrido del agua durante todo el proceso de las instalaciones sanitarias. Podemos decir que comienza en un punto 1, que es el punto de captación. Finalmente llega a las plantas potabilizadoras donde cambia sus condiciones químicas para poder lograr la potabilización, valga la redundancia de dicho líquido. Posteriormente, mediante acueductos llega al consumidor. Luego, en este punto es transformada de aguas blancas a aguas negras, donde pasa mediante alcantarillados a las estaciones de bombeo, que son aquellas construcciones en las cuales se encuentran conformadas por motores, por bombas hidráulicas, en las cuales se encargan de impulsar el agua al punto de descarga donde finalmente llegaría este vital líquido. Podemos diferenciar las diferentes estaciones de bombeo según diferentes características. Según el lado funcional, podemos decir que hay dos tipos, el pozo húmedo y el pozo seco. En el pozo húmedo son las encargadas de almacenar el agua que proviene de las diferentes alcantarillas, mientras que en el pozo seco son aquellas encargadas de resguardar la seguridad y la integridad de cada una de las bombas que posteriormente va a realizar el proceso del impulso. Además, podemos diferenciar mediante su construcción, y es que también se encuentran las construidas en sitio y las prefabricadas. En el caso de las construidas en sitio son generalmente construidas, son construidas en concreto y se encargan de manejar un flujo muy alto de agua, mientras que las prefabricadas suelen manejar un flujo de agua muchísimo más pequeño y son construidas en concreto, pero también pueden ser construidas mediante metal e incluso plástico. Cada una de estas estaciones de bombeo debe cumplir con una serie de diseños o elementos. Entre ellos se encuentran los equipos para la retención o destrucción de sólidos, el pozo recolector, el equipo de bombeo, las tuberías, accesorios y válvulas e incluso la instalación de asesorías. Cabe destacar que todos estos tipos de elementos están previamente estipulados en las normativas sanitarias del país. Para los cálculos hay que empezar mediante la realización de la aplicación de la fórmula de la capacidad de la bomba, donde obtenemos posteriormente un resultado que vamos a utilizarlo para lograr calcular la capacidad de almacenamiento. Posteriormente pasamos al tiempo de retención, donde el tiempo debe ser menor a los 30 minutos. Posteriormente llegamos al diámetro de la tubería, donde utilizamos la capacidad de la bomba ya calculada, y debemos tener en cuenta que este diámetro de la tubería posteriormente la vamos a utilizar para ingresar a los diversos catálogos de instalaciones sanitarias, como por ejemplo el catálogo de Tubrica, en el cual realizamos y buscamos con nuestro diámetro la instalación sanitaria, la tubería necesaria para que cumpla con nuestros requerimientos. Y es por ello que a partir de este punto se empieza a trabajar con los valores que me ofrezca dicho catálogo de tuberías. Llegamos al punto número 6, donde tenemos la velocidad de arrastre. En este punto debemos utilizar el diámetro que vamos a trabajar con la tubería, posteriormente ingresarlo en esta fórmula y obtenemos el resultado. Luego pasamos al punto número 6, donde se encuentra la sobrepresión. Y es en este punto donde utilizamos diversos valores que nos proporciona el catálogo, como el espesor, el diámetro interno, entre otros. Llegamos al punto número 7, donde tenemos la pérdida por cargas de fricción. En este punto nos piden realizar el cálculo del gasto. El gasto estaría expresado en metros cúbicos sobre segundo y lo podemos realizar el cálculo mediante la aplicación de la fórmula, que es velocidad por área. Posteriormente tenemos el coeficiente de la rugosidad, que esto depende del tipo de tubería a utilizar. Y finalmente nos vamos a la potencia del sistema, donde aplicamos la fórmula y aplicamos el primer valor que nos obtenemos en todo el procedimiento, más la altura dinámica total del ejercicio. Y así finalmente tenemos nuestro resultado final en los cálculos de la planta de estaciones de bombeo.